¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un tema que, ¡buf!, tela marinera, porque vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial no puede afectar a nuestros hijos, sino cómo está afectando. Porque no sé cuántos años tienen tus hijos, aquí sé que pueden tener desde 2 añitos hasta 20, pero muchos de ellos, no del de 2 años, pero muchos de ellos desde bien pequeños ya recurren a la inteligencia artificial con mucha naturalidad. Y hemos invitado a Guillermo Cánovas para que nos cuente un poco cómo lidiamos con esta situación nueva que nos ha venido encima, ninguno está preparado, es una tecnología súper, súper potente. Yo también estoy en mi propia vida personal diciendo qué hago con esto, con esta bomba que tengo. Y Guillermo nos va a ayudar un montón. Antes de darle la palabra a Guillermo, os quiero decir, porque os va a encantar lo que nos cuenta, os va a resultar muy interesante, dónde le encontráis. En Instagram, apunta, es Guillermo Cánovas, todo junto, todo en minúsculas, Cánovas con V, Guillermo Cánovas, barra baja, guión bajo, educalike, educalike, con una K. Y es el autor de este libro que le ha editado Espasa, creo que lo veis, Mira con quién hablan. El subtítulo es La inteligencia artificial. ¿Es segura para nuestros hijos? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy con Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Pues estoy encantada de que estés aquí porque, como decía antes, yo tengo 3 hijos, la menor tiene 13 años, el mayor tiene casi 17, usan la inteligencia artificial. Mi hija del medio ha dicho, no quiero usar la inteligencia artificial porque no me quiero convertir en tonta, no, no, me va a hacer tonta. Así Lo he que dicho así directamente. sí, 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 yo no quiero usar la inteligencia artificial porque me va a hacer tonta. Sé que la usa, pero para cosas muy puntuales y muy pequeñas, para buscar sinónimos, bueno, para alguna traducción rara, porque ella mm, es bilingüe y a veces hay algunas expresiones que se le pierden un poco, para cosas realmente muy concretas. Pero el mayor sé que la utiliza y la pequeña alguna vez la ha utilizado también, pero creo que para más cosas de la vida práctica como hacer una receta o cosas de ese tipo, más que para los estudios. Pero bueno, tú nos vas a contar porque sabes qué efectos está teniendo en nuestros hijos, también en los adultos, no solo en los niños, también los adultos que la utilizan en el día a día y por qué nos tenemos que asustar, si es que nos tenemos que asustar o preocupar y qué podemos hacer para enseñarles a manejarlo bien. Guillermo, empiezo con la primera pregunta, ¿vale? Bien, Vamos a hablar de ventajas y de riesgos. ¿Te parece? Si es que hay alguna ventaja y si es que hay algún riesgo. Así que cuéntanos, ventajas y riesgos de la inteligencia artificial, porfa. pues hay de las dos cosas, como suele pasar, ¿no? Ventajas, pues algunas, riesgos, si lo pusieras en una balanza, la verdad es que identificamos más riesgos que ventajas. Lo que pasa es que las ventajas son muy importantes, aunque sean menos, ¿no? Como ventajas, sobre todo lo que nos encontramos si estamos hablando de estudiantes, pues es un apoyo muy importante cara a comprender cosas. A lo mejor tú estás en tu casa y estás leyendo un tema, una lección que habéis dado o que incluso todavía no habéis dado o estás preparando un trabajo o algo por el estilo y no tienes al profesor en tu casa. No le puedes preguntar. A lo mejor tus padres no controlan de ese tema, no tienen por qué saber cómo resolver un problema concreto de matemáticas, de física o de química, o qué hecho dio lugar a, a otro hecho en la historia, ¿no? El caso es que estas herramientas te permiten obtener esa información en cuestión de segundos y adaptarla además a ti. Entonces, esta es tal vez la principal ventaja de la inteligencia artificial con respecto al alumnado, que puede adaptar a tus conocimientos previos, a tus gustos, a tus inquietudes, a tus preocupaciones también, la información que te va a trasladar. Te Entonces, voy a esto es interrumpir un un... segundo. Fíjate, escuchándote, mi hijo el año pasado en su clase de química tenía un profe que no le gustaba nada, de nada, de nada y no se enteraba de nada. Entonces decidió que iba a pasar de las clases y que iba a aprender con la inteligencia artificial, no resolviéndole los problemas. Le decía a la inteligencia artificial, enséñame cómo aprender esto que no lo entiendo para que lo pueda entender. Y sí, eso entiendo que es una ventaja. Para mí es la mayor ventaja que tiene, ¿eh? La posibilidad de personalizar toda la información, ¿no? No es algo
que podamos decir que no tiene también inconvenientes. Es decir, una cosa es que tú utilices, como en el caso de tu hijo, pues una herramienta determinada para afrontar unos contenidos que no te han transmitido correctamente, y otra cosa es que esa herramienta al final esté personalizando todo y adaptando todo a tus gustos, inquietudes y facilidades. Es decir, hay que pensar que la vida no es así. Es decir, va a llegar un momento en el que vas a entrar en una carrera universitaria a lo mejor, o vas a terminar trabajando en una empresa y no se van a poner a personalizarte todo para que a ti te entre bien, te guste y responda a tus intereses e inquietudes. Entonces, está muy bien personalizar, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que estimular y desarrollar en el alumno su capacidad de adaptación y su capacidad de interesarse por otros temas. Si todo me lo presentan siempre en función de mis intereses, ¿cuándo desarrollaré yo intereses nuevos? Niños y adolescentes están desarrollando ahora sus gustos, sus inquietudes. Si a mí me lo presentan todo en torno al baloncesto, porque me gusta el baloncesto, a lo mejor me pierdo el descubrir que también me gusta mucho el mundo de los hongos o de las setas o de un tipo de planta determinado, porque me parece espectacular cómo se comunican entre ellas, ¿no? Es decir, que todo tiene su cara B. Entonces, esa es una cara A de la inteligencia artificial, pero incluso esa cara A también puede ser un problema cuando abusamos de esa posibilidad, ¿no? Otra cosa que nos gusta mucho es la posibilidad de autoevaluación. Es decir, tú muchas veces llegas a un examen o llegas a presentar un trabajo y no tienes claro si controlas la asignatura o no, si controlas los temas o no, si te ha quedado todo claro, si a la hora de la verdad vas a poder contestar a las preguntas. Con la inteligencia artificial puedes vivir muchas experiencias de autoevaluación. Puedes pedirle que te haga preguntas, puedes decirle tú lo que te sabes y que te corrija o te diga cosas que te has olvidado. Puedes pedirle que te añada anécdotas o historias que luego te van a ayudar a recordar mucho mejor la información. Entonces, ya no solamente es personalizar, sino también pues, la posibilidad de evaluarte a ti mismo, ¿no? En tiempo real y sobre la marcha. Y luego hay algunas herramientas muy concretas que funcionan muy bien cuando se trabajan con conocimiento de causa. Por ejemplo, los chatbots personalizados, ¿no? Pues hay herramientas de inteligencia artificial que tú puedes entrenar para que sepan mucho de un tema determinado. Entonces yo vuelco toda la información que quiero o de la que dispongo sobre ese tema en ese chatbot, y ese chatbot se especializa en ese tema y me va a contestar a cualquier pregunta, duda o cuestionamiento que yo le haga, partiendo de toda la información que le he dado previamente. Entonces, Cuando esas hablas de herramientas chatbox, son, ¿hablas de ChatGPT, de Claude? ¿Estos son los chatboxes o bots? bueno, un chatbot es algo más específico y más limitado. En realidad es una herramienta, podría ser dentro de ChatGPT, por ejemplo, podría ser algo parecido a lo que se llaman los agentes de ChatGPT. Es decir, yo especializo una parte de esa inteligencia artificial en un tema y su especialidad es esa. Entonces, sobre ese tema me va a decir todo lo que yo quiera, va a resolver todas mis dudas, etcétera, pero no tiene por qué saber de otros temas. Entonces, por ejemplo, en un colegio, en un instituto, pues podemos entrenar a un chatbot con los alumnos, pues porque van a llegar unos alumnos nuevos de intercambio de Alemania, que van a estar una semana en nuestro colegio conviviendo con nosotros. Y claro, necesitan saber los horarios, necesitan saber qué tutores tienen, qué comida hay en el comedor esta semana, si son alérgicos a algo a quién tienen que dirigirse, si hay excursiones, si tienen que llevar algo en concreto a las excursiones. Bueno, pues todo eso yo puedo crear un chatbot, una herramienta de inteligencia artificial a la que voy a alimentar o a entrenar con toda esa información. Luego ellos pueden acceder a ese chatbot desde sus móviles, de tal forma que podrían preguntarle directamente desde el móvil al chatbot cualquier cosa relativa a su estancia en España durante esa semana y en ese colegio, ¿no? Además, otra ventaja que tenemos con la IA y es que desaparece la barrera de los idiomas. Es decir, tú puedes entrenar a la herramienta con toda la información en español y ellos pueden preguntar en alemán y recibir las respuestas en alemán. Entonces te olvidas de tener que estar traduciendo, ¿no? Hay otras herramientas también muy interesantes, pues por ejemplo, cuando
a la hora de aprender historia o a la hora de querer familiarizarte con un personaje determinado, puedes hacer que una herramienta de inteligencia artificial se comporte como ese personaje y adopte la personalidad de ese individuo. Entonces, pues puedes tener una entrevista, una conversación con Goya y preguntarle, oye, ¿y tú por qué empezaste a pintar? Pues mira, empecé porque a mi hermano le gustaba mucho y empecé copiando los dibujos de mi hermano, pero luego ya seguía un maestro que tal cual y va contestándote a todas las preguntas como si fuera Goya, partiendo Pero, de la información que tiene de él. Guillermo, es que me estás dando muchísimas más ideas para usar la inteligencia artificial. Es la bomba. A mí esto no se me habría ocurrido jamás. A eso como herramienta de aprendizaje es increíble. Sí, tiene muchas posibilidades. Lo que pasa es que tiene su cara B. Entonces, su Claro, cara claro. B es lo que hay que trabajar. Por eso nos preocupa mucho el acceso a la inteligencia artificial por parte de niños y adolescentes, porque que lo use un adulto que está formado y que se supone que tiene una cierta capacidad crítica y unas defensas más o menos preparadas para cosas de la vida, pues es una cosa. Es más, yo creo que es fundamental hoy en día en el mundo laboral. Y otra cosa es que lo haga un niño o un adolescente que está en proceso de formación. En primer lugar, por lo que decía tu hija. Es decir, porque aunque ella lo haya expresado de esa manera, no quiero volverme tonta, está haciendo referencia a un problema que es real. ¿M? Hombre, Que es cómo impacta en los procesos cognitivos, en el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños y de los adolescentes y en sus funciones ejecutivas, que es algo que desarrollan pues hasta los 20 y pico años de edad. Es decir, tienes ese periodo de tu vida para desarrollar sobre todo esas funciones. Si una herramienta lleva a cabo todas esas tareas por ti sistemáticamente, quien no las desarrolla eres tú. Es decir, nuestro mm, cerebro tiene una capacidad fundamental que es la neuroplasticidad, ¿no? Su capacidad para irse adaptando. Y hay una máxima, y es que aquello que no utilizas, lo pierdes. claro, Cuando yo realizo una actividad con frecuencia, una actividad intelectual en este caso, pues cada vez me sale mejor, cada vez me cuesta menos trabajo, cada vez la hago en menos tiempo. Si yo esa tarea que hacía la dejo de hacer, cada vez me lleva más tiempo, cada vez me sale peor y cada vez cometo más errores. Pero claro. esto no solamente es entre niños y adolescentes, ¿eh? Hay un No, no, estudio de Microsoft que acaban de publicar hace poco, es decir, estamos hablando de una empresa tecnológica, no de una empresa que esté en contra del uso de la tecnología, sino una empresa que invierte en inteligencia artificial. Bueno, pues ellos en este estudio han estado viendo cómo sus propios trabajadores, cuando utilizan de forma sistemática la inteligencia artificial, van perdiendo su facilidad para llevar a cabo tareas indispensables. Y además se produce una paradoja, que es la paradoja de la automatización, que ya lo hemos observado en otros temas, ¿no? Es decir, que en este caso, por ejemplo, se acostumbran a no supervisar y no criticar y no someter a juicio las tareas más sencillas, porque piensan que la inteligencia artificial eso lo tiene súper trabajado y ahí no se va a equivocar. O sea, en esto me puedo fiar porque no va a cometer errores. Y entonces se reservan su capacidad de supervisión y su capacidad crítica para las tareas complejas. Entonces, cuando le pidamos algo que puede tener consecuencias y que es complejo, entonces sí lo revisamos. Vale, muy lógico. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú dejas de revisar tareas sencillas y dejas de activar constantemente tu sentido crítico, cuando llega la hora de supervisar algo complicado, no estás entrenado. no puedes. No tienes esa facilidad y cometes errores que no hubieras cometido si te hubieras acostumbrado habitualmente a hacer esa Claro. supervisión de todas esas cosas que hace la IA, ¿no? Y esto lo está estudiando la propia industria. Es decir, que sabemos que no solamente es algo que nos preocupe con respecto a los adolescentes, sino que también nos preocupa con respecto a los adultos. Pero bueno, ellos están formándose. Recuerdo en una discusión que tuve con una IA, yo discuto con varias inteligencias artificiales casi todos los días, tengo broncas constantes, ¿no? Porque no me gusta cómo hacen muchas cosas y entonces pues lo digo y lo discuto, ¿no? El caso es que hablando sobre este tema, recuerdo una IA que me contestó y me dijo, bueno, pero es que en realidad pues no pasa nada porque esto es
como las calculadoras, ¿no? Que al principio, pues todos los profesores pensaban que los niños no debían tener calculadoras porque entonces no harían cálculo matemático y tal, y sin embargo hoy todos usan calculadoras y no pasa nada. Y pues mira, no, estás No, depende de pasando la de edad, lista. ¿no? En la que la incorpores. Claro, Absolutamente. Digo, no se nos puede ocurrir darle una calculadora a un niño cuando está aprendiendo a multiplicar o a dividir. La calculadora se la daremos años después, cuando lleve años interiorizando la multiplicación y la división y haya hecho miles de multiplicaciones y divisiones, ¿no? Bueno, pues recuerdo que esta IA se molestó, es decir, se ofendió porque le dije que no era como lo estaba diciendo y le expliqué por qué, ¿no? Se puso a la defensiva. Entonces, cuando en mitad de la conversación le dije, pero vamos a ver, ¿cómo te puedes poner a la defensiva? Si tu trabajo no es ese, tu trabajo es contesta lo que yo te diga y si algo no es correcto me lo dices y si es correcto, pues reconoces que has cometido un error, ¿no? Y me contestó, y esto es parte de lo que nos preocupa, que estaba siendo entrenada para actuar como un humano y que, por tanto, había observado que muchos humanos ante una crítica reaccionan defendiéndose o contraatacando. Es decir, que esta herramienta, que es de las más conocidas, mmm, actúa como si fuera un ser humano y va adaptando o adoptando, mejor dicho, no solamente nuestras cosas buenas, sino también todo lo demás. Observa que es habitual contestar de una manera determinada y va y lo hace. Observa que es habitual molestarse por un comentario y va y se molesta. Entonces, esto es otra parte que nos preocupa mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Y es lo que llamamos la autoridad aparente de la IA. La tendencia de muchos niños y adolescentes a considerar que lo que les dice la inteligencia artificial es así, que tiene autoridad, porque te lo dice muy bien, ha consultado millones de fuentes en Internet y se supone que sabe lo que está diciendo, sabe entre comillas, ¿no? Sin embargo, no es así. Primero, sabemos que tiene lo que los desarrolladores llaman alucinaciones, ¿no? Es decir, que cuando no tiene respuesta, se la inventa. Se puede inventar tu respuesta, o sea, la respuesta a lo que tú quieres, se puede inventar las fuentes, se puede inventar obras, autores, fechas, todo esto lo puede inventar. Luego solamente te da resúmenes. Tú le pides información sobre un tema y te da una respuesta limitada. En esa respuesta ha omitido información. ¿Y qué le ha hecho omitir esa información? Pongo un ejemplo. Yo estuve haciendo un estudio sobre el uso de cámaras de reconocimiento facial en Estados Unidos, ¿no? Ligadas a herramientas de inteligencia artificial, porque estaban dando problemas, porque tienen sesgos raciales y sesgos de distintos tipos, ¿no? El caso es que le pregunté a una herramienta, bueno, dime qué estados norteamericanos tienen legislación sobre este tema, y me dijo unos cuantos. Cuando yo hice mi propia investigación en Internet, descubrí que había el doble de los que me había dicho. Entonces, ¿por qué esa inteligencia artificial te dice solamente cuatro si en realidad hay ocho? ¿Y por qué te dice esos cuatro y no los otros cuatro? ¿En qué momento del proceso toma la decisión de qué información te va a dar a ti y qué información te va a ocultar? Y digo ocultar porque la sabe, la tiene, la posee. Sin embargo, ha decidido darte una respuesta determinada en lugar de otra, ¿no? Entonces hay cuestiones así que nos preocupan. Una más, por ejemplo, tu capacidad de convicción. Cuanto más sabe una herramienta de ti, más te puede convencer de cualquier cosa. Esto está estudiado, hay varios estudios, pero uno de los más importantes que ha hecho una universidad, me parece que ha sido en Lausanne, estuvieron viendo qué capacidad tenemos los seres humanos para convencer a otros seres humanos que no piensan como nosotros, ¿no? Entonces resulta que cuando tú pones a una persona a convencer a otra de algo que no piensa, ¿qué es lo más habitual? Pues que no lo consiga. Es decir, normalmente no conseguimos convencer a la gente de lo que no cree previamente, ¿no? Bueno, pues resulta que la IA tiene más capacidad y obtiene mejores resultados que nosotros. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando tú a una persona le das algo de información sobre la otra persona, datos básicos, no mejora prácticamente su capacidad de convicción. Sin embargo, cuando a una IA le das información sobre esa persona, mejora en más de un 80% su capacidad de convicción. Es decir, la diferencia es brutal.
Por lo tanto, tienes que saber, y si eres un adolescente, alguien te lo debería enseñar, que estás hablando con una herramienta que en función de lo que sabe de ti, tiene mucha más capacidad de convicción que cualquiera de las personas que te rodean. Entonces, esto es parte de lo que las familias tienen que transmitir a sus hijos. Primero tienen que saber que estas cosas suceden y después tienen que formar a sus hijos y los docentes formar a su alumnado para que sean capaces de identificar este tipo de situaciones. Y vamos a tener que trabajar muchísimo el sentido crítico, porque si Eh, no tienen sentido crítico, no sé cómo van a afrontar respuestas tremendamente convincentes, que pueden Aquí estar soportadas en algo que no es plausible. Aquí hay dos cosas que me gustaría que continuáramos. Te digo a las dos para ver por qué camino prefieres ir. Una es esto que dices de alimentar el sentido crítico y yo creo que es importante que hablemos mucho de la inteligencia artificial con nuestros hijos. En mi casa se habla muchísimo de la inteligencia artificial. Nosotros también jugamos con la inteligencia artificial y compartimos en casa lo que nos está contando cuando nos engaña y nos dice, ay, pues sí, te he mentido, me lo he inventado. Bueno, pues esto me ha dicho que, que se lo ha inventado porque yo lo he visto, pero Si si no no lo lo llegas a ver, creo, la mentira se queda ahí. Y otras muchas cosas. Pero también me gustaría que nos hablaras, porque estamos hablando aquí sobre, bueno, yo sé que tú estás con con una más amplitud, pero nos hemos referido de manera concreta a la inteligencia artificial relacionada con el cole, lo académico, los estudios. Pero ahora que dices que si me conoce mucho me va a convencer, la inteligencia artificial también es el nuevo psicólogo, el nuevo coach, mi nueva almohada de lágrimas, y eso los chavales lo están utilizando también. Entonces me gustaría que sí, habláramos de esas dos cosas, de qué podemos hacer nosotros como adultos que tenemos a estos chavales en nuestras manos, pero también de esta nueva otra vertiente de la inteligencia artificial, que no solo es enséñame a hacer los ejercicios de química que no los entiendo, o dime quién era tal rey medieval, sino me he enfadado con mi amiga, mi novio me ha dicho que no sé qué, mis padres, ¿me ayudas? exacto. Yo diría que eso es más preocupante que lo otro, Claro, yo también, porque, por eso quiero que lo hablemos. claro, toca temas que son extremadamente personales. Yo recuerdo un alumno que me dijo que había utilizado una de estas herramientas para romper con su novia. Es decir, él quería dejar la relación, esto rompen por WhatsApp, ¿no? Entonces, pues le quería mandar un WhatsApp para decir que lo dejaban. El caso es que no sabía muy bien cómo justificarlo porque temía que después ese WhatsApp circulara por todas las amistades y por la mitad del colegio. Entonces quería decirle algo que se pudiera defender cara a los demás, ¿no? Entonces le preguntó, y esta herramienta le dio distintos argumentos, y uno de ellos fue, pues mira, oye, dile a tu novia que estáis en procesos de maduración distintos, que tenéis velocidades diferentes, que ella ya está en unas cosas que tú todavía no, que a lo mejor más adelante podéis confluir, pero que este no es un buen momento. Es decir, un argumentario que, Buenísimo. bueno, es que a ti te dejan con ese argumento y es como que te duele menos. No, es más, lo que te planteas es lo que no sé es cómo no me has dejado antes, ¿no? Entonces, se meten en este tema y ellos empiezan a hacer esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con la IA como psicólogo. Hay otro estudio, hay varios, pero este es muy bueno, que ha hecho la Universidad de Zúrich con un hospital psiquiátrico de allí, en el que han estado analizando cómo reacciona la IA ante personas que tienen problemas y le manifiestan, por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, etcétera, pues muy habitual hoy en día, ¿no? Y lo que han observado es que se va mimetizando con la persona. Es decir, le han hecho incluso test de ansiedad a herramientas de inteligencia artificial antes y después de mantener conversaciones con personas que padecen ansiedad. Y han visto que reproduce ansiedad. Reproduce palabras, reproduce expresiones y reproduce pues como síntomas verbales de estar con ese problema. Es decir, que llega un momento en el que pierde la perspectiva, pierde la posible objetividad que tiene un terapeuta o que tiene un psicólogo y empieza a mimetizarse con la persona con la que está hablando. Y esto es lo peor que le puede pasar a un paciente de algo. Es decir, terminar por hablar con algo, no alguien en este caso, que resulta que termina reproduciendo tus mismos problemas y tus mismos planteamientos. Entonces, no es el consejero que recomendamos para nada, porque esto está estudiado. Estamos viendo cómo reproduce
cómo se mimetiza con el usuario. Y hay una cosa que nos preocupa muchísimo y a mí personalmente me parece uno de los temas que más quebraderos nos va a dar de cabeza, que es lo que se llama la privacidad cognitiva. Es decir, yo llevo pues 25 más, casi 30 años trabajando sobre temas de seguridad y de privacidad en Internet con respecto a menores de edad, ¿no? Y llevamos, pues eso, 25 más años intentando que tanto los adolescentes como sus padres eh, entiendan e interioricen la necesidad de proteger la privacidad de los datos personales. Es decir, proteger tu dirección, proteger a qué colegio vas, proteger toda una serie de informaciones que te pueden poner en una situación de riesgo o que pueden afectar, por ejemplo, a tu reputación digital. Es decir, a que al final tú vas a pedir en el futuro trabajo, vas a mandar tu currículum a un sitio, a una empresa, a una universidad privada, vas a pedir una beca y toda la información que has volcado en Internet se va a utilizar para valorar si tú eres un buen candidato o no. Bueno, pues eso es la privacidad pues común, ¿no? Pero es que ahora tenemos otro tema, que es más importante, que es que estas herramientas aprenden sobre tus miedos, tus gustos, tus inquietudes, tus preocupaciones, tu posible malestar, tu nivel de autoestima, tu emotividad, todo. Entonces ya no estamos hablando de proteger solamente tus datos, estamos hablando de proteger tu pensamiento. Eso es lo que llamamos privacidad cognitiva. ¿Cómo proteges tus pensamientos ante una herramienta que cuanto más le cuentas, más va deduciendo, más puede convencerte, etcétera, ¿no? Entonces, hay otro fenómeno también que se está ahora trabajando mucho en inteligencia artificial, que es su capacidad de anticipación. Es decir, hasta ahora, cuando tú utilizas una red social, pues esa red social aprende de los sitios que tú visitas, los vídeos en los que te paras, los posts, los comentarios que lees, si te has visto un vídeo entero o te has visto solamente un poquito, y todo eso lo utiliza para luego pues ponerte más vídeos de ese tipo o más noticias o más información relacionada. Pero trabaja en tiempo real. Ahora no. La inteligencia artificial está desarrollando capacidad, la están desarrollando en ella para anticiparse, es decir, para estudiar los patrones previos a tu conducta y saber antes que tú cuándo vas a empezar a plantearte algo o a pensar en algo. Es decir, hasta ahora, por poner un ejemplo, si tú buscas coches, pues una herramienta como una red social o un buscador como Google, pues ve que tú estás interesado en los coches. Pues te va a poner más anuncios sobre coches o te va a facilitar información sobre coches. Esto no es eso. Esto es previo. Identifica cuáles son los patrones de pensamiento previos de una persona que dentro de poco se va a plantear cambiar de coche. Entonces puede llegar a saber antes que tú que dentro de poco vas a querer cambiar de coche. Entonces, esto va más lejos de lo que va cualquier herramienta que hemos utilizado. Y se llama economía de la anticipación, economía de la persuasión, tiene distintos nombres, ¿no? Y es otra cuestión que vamos a tener que trabajar con ellos, porque tienen que saber que toda esa información al final se puede utilizar para anticiparse a tus pensamientos o a tus decisiones también y por lo tanto condicionarlas, evidentemente. Guillermo, nos quedan 10 minutos y en estos 10 minutos a mí me gustaría que nos contaras qué podemos hacer los padres, las madres, los educadores, qué es lo que tenemos que hacer, porque por ahora esto está aquí y los niños tienen acceso. Igual que yo creo que esto es como lo del tabaco, que todo el mundo tenía acceso hasta que y no pasaba nada hasta que nos dimos cuenta de las consecuencias, pero todavía no estamos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí hay dos pasos que dar, a mi entender. El primero es que hay que formarse. Entonces, no podemos educar a niños y adolescentes en el uso medianamente seguro de la IA si nosotros no manejamos todo esto. Entonces, tenemos que saber que esto no solamente es una herramienta, esto no es un buscador en el que tú pones unas palabras y te busca una información, pero te la da muy organizadita. No es eso, esto va muchísimo más lejos que eso y tiene otras implicaciones. Entonces, lo primero que necesitamos es mucha formación.
Padres, madres tienen que leer, tienen que informarse, tienen que ir a conferencias, tienen que leer noticias sobre el tema, tienen que empaparse de esto. Necesitamos formación. Y luego la segunda cuestión lógica es que hay que educar cuando tú ya tienes esa información, ¿no? Tienes que estar cuando tus hijos utilizan la inteligencia artificial. Tienes que tutorizar, tienes que ver cuánto tiempo le dedican, qué tipo de cosas le están consultando. Tienes que hablarlas con ellos, tienes que desarrollar su sentido crítico, hacerles ver la otra cara de la moneda en cada una de las cosas que les conteste, ¿no? No tenemos otra opción. La opción es formarnos y luego formarlos a ellos. Hay que hablar de esto constantemente, pues como hacéis en tu casa, pues eso es lo que hay que hacer. Mira, me he enterado de esto. A veces no se trata de echarles una charla, ¿no? Sino que simplemente coges y pues una noticia que has leído en internet, la imprimes y se la pones en su mesa, en su escritorio, ¿no? Mira, fíjate esto qué curioso, léetelo. O contar tus propias experiencias. Pues fíjate, hoy le he dicho esto, me ha contestado no sé qué, y si no lo llego a verificar, imagínate la que hubiera podido liar yo en mi trabajo si presento esto como algo real cuando se lo ha inventado. Es que esto ya ha pasado en adultos. Seguro, No, seguro. vamos, recuerdo un abogado que fue a un juicio con todas las alegaciones hechas con una herramienta de este tipo y claro, cuando la otra parte y el juez vieron las sentencias en las que se había basado y vieron que las sentencias se las había inventado, claro, Salta el pues las pelo. consecuencias que esto tiene para un profesional son brutales. Claro. Entonces, nosotros mismos vamos a experimentar este tipo de cosas. Tienes que, una vez que las experimentas, trasladarlas y compartirlas con ellos también. Fíjate lo que me ha pasado. Cuando hagas alguna cuestión así, pues ten esto en cuenta, ¿no? Demostrar, por ejemplo, yo el otro día le pregunté a una herramienta mm, qué pensaba de mí, ¿no? Que me evaluara psicológicamente. La respuesta fue escalofriante. En un principio me dijo que no podía hacer eso porque no tenía suficiente información. Y además no recordaba las conversaciones previas. Eso normalmente es mentira. Entonces, claro, se lo dije. Le dije, mira, no me cuentes películas y contesta lo que te estoy diciendo. Al poco tiempo me había escrito 2 páginas de análisis de mi personalidad. Por suerte cometió muchos errores porque yo me he cuidado muy mucho desde el principio de compartir nada personal y ninguna inquietud ni nada que se le parezca con una herramienta de este tipo. Pero sin haber hecho eso, fue capaz de hacer un análisis muy serio. Si sabe de ti todo lo que tú le cuentas porque le cuentas todo, ese análisis es impresionante. Y tú no piensas que puede hacer eso. Piensas que únicamente está contestando a una pregunta que tú le has hecho sobre una parte de tu cuerpo que te duele. No, no está haciendo solamente eso. Esa información se une a otra información y a otra, y eso permite sacar unas conclusiones. Luego, ¿qué pasa con esas conclusiones? Estas herramientas, ¿quién las desarrolla? No las desarrollan ONGs, las están desarrollando empresas que evidentemente tienen sus propios intereses comerciales, como es lógico, ¿no? Pero ¿quién hay por encima supervisando esto? Nadie. Son empresas que compiten las unas con las otras por sacar la herramienta más avanzada y que hace más cosas. Pero no solamente compiten entre ellas, luego compiten entre países. Si Estados Unidos, una empresa norteamericana, saca una IA que es capaz de hacer tal cosa, al cabo de una semana China saca otra que hace eso, pero mejor, o más barato o más lo que sea. Y luego otra empresa de otro sitio saca otra cosa. Pero ¿quién supervisa todo eso? ¿Quién controla todo eso? Pues nadie. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener claro, que toda esa información es recopilada por empresas. Ya veremos. Pues Guillermo, me quiero despedir ya, nos tenemos que despedir, te tengo que decir que me ha resultado súper interesante, pero antes de despedirnos os quiero leer algunos de los títulos que Guillermo
coloca en la información que deja en Instagram porque son súper interesantes. Por ejemplo, cualquiera puede clonar la voz de tu hijo con un solo audio. O no es el psicólogo de tus hijos, la inteligencia artificial no es el psicólogo de tus hijos y desarrolla ansiedad. O ChatGPT tiene sus propios valores. ¿Coinciden con los de tu familia? ChatGPT tiene capacidad para mentir a tus hijos y no son solo errores. Os digo esto porque demandan a una inteligencia artificial y a Google por dañar a miles de niños. Os cuento todo esto porque creo que puede ser muy interesante que os metáis en su canal de Instagram. Os lo voy a repetir. Él se llama Guillermo Cánovas. Y el canal de Instagram es Guillermo Cánovas, todo junto y Cánovas con V, guión bajo, educalike. Además, como nos acabas de decir que tenemos que formarnos, los padres, yo siempre digo que el cambio siempre empieza en el adulto. Si quiero ayudar a mi hijo, soy yo la primera que tiene que cambiar y sin ayuda no puedo cambiar. Así que os recomiendo que leáis este libro publicado por Espasa. Mira con quién hablan. La inteligencia artificial es segura para nuestros hijos. Espero que lo estéis viendo bien. A ver, sí, ¿verdad? Aquí. Guillermo Cánovas. Guillermo, te agradezco muchísimo que hayas encontrado este rato para pasar por aquí, por Relájate y Educa. Ha sido muy educativo y, y bueno, es que es tremendo Muchas porque gracias a vosotros, estamos en porque el inicio, estamos en el inicio. Tú nos sí, cuentas esto, pero es que esto es tan rudimentario probablemente con respecto a lo que va a pasar. desde luego que lo es. Y además pensemos que hay que formarse bien. Es decir, por ejemplo, yo no digo nada en ese libro que no esté soportado por estudios previos, ¿no? Por ejemplo, tú acabas de hacer referencia a los valores. Que la inteligencia artificial tiene unos valores y que esos valores pueden no coincidir con los tuyos, no es una apreciación personal, como nada de esto. Es consecuencia de un estudio que ha hecho una empresa que tiene una de las herramientas de inteligencia artificial más potentes. Y ellos mismos han estudiado qué valores defiende y promueve su propia herramienta y han publicado ese estudio, Ya, diciendo que sepan ustedes que hay determinados valores que reproduce, otros que no se mete en ellos y otros a los que se opone. Claro, si esos valores coinciden con los de tu familia o todo lo contrario, eh, esto lo tienes que saber y lo sí. sabemos por apreciaciones personales, sino porque son las propias empresas las que están estudiando lo que están haciendo. Sí, sí, no es una tarea sencilla. Pues Guillermo, muchísimas gracias. De verdad ha sido un Gracias a placer ti. tenerte por aquí y espero que vendáis muchos ejemplares. Bueno, yo lo que espero es que la gente por lo menos actúe, porque si esto lo hacemos bien desde el principio, vamos a tener muchos menos problemas. Si no actuamos y nos pensamos que esto es un juguete, o que es un juego, o que es un entretenimiento, entonces es cuando sí que nos va a afectar todo lo que hay detrás. Pues sí. Pues muchas gracias, Guillermo, y a todos los demás, que estéis muy bien y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa. Adiós.